porque tenemos una tendencia muy, ¿cómo diríamos? Con mucha dedicación buscamos aquello que nos acomoda, aquello que nos conviene, y entonces acomodamos la historia y acomodamos los acontecimientos con una memoria muy selectiva, de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos. Y nos gusta pensar en Jesús, un hombre bueno, un hombre silencioso, un hombre que no incomoda, un hombre que anduvo en el mar, que hizo milagros, que fue muerto por nuestros pecados, y no, pues, ¿quién no puede creer en él, verdad? Pero ignoramos que fue un profeta. Y un profeta no era ni es una persona que nada más dice las cosas bonitas y agradables. No es una persona que nada más viene a ayudar y a relevar de los problemas y de las dificultades. Un profeta es una persona que viene a anunciar la voluntad de Dios y a denunciar la desobediencia. De otra manera, no es honesto a su mensaje. Entonces, cuando yo les invito a meditar en el Mesías Jesucristo, tengo pues un desafío muy grande. El desafío es ser honesto a lo que dice la Biblia, a las circunstancias en lo cual esto ocurrió, y no nada más a tomar esas partes que nos agradan, que nos motivan, que nos alegran, ¿verdad? Y quedarnos con eso. Ustedes saben, nosotros tendemos mucho a la comodidad. Nos gusta el pescado que no huela ni sepa a pescado, salir al desierto pero que no haya calor, ponerle aire acondicionado, ir al mar y no marearnos. Entonces somos así muy selectivos y quisiéramos tomar solamente aquello que nos conviene. Y entonces yo tengo ahora el problema de que tal vez diga muchas cosas que no nos agraden. Y la palabra del Señor es así. Que muchas veces no nos va a agradar. Antes de hablar y mencionar todo esto, es importante poder decir cómo fue que ocurrió. ¿Qué hubo que acomodar para que esto se produjera? Le llamo a nuestro mensaje la buena noticia. Pero fíjense que desde un principio, si digo la buena noticia, entonces quiere decir que las circunstancias en las que estamos no son muy agradables. Si no, no necesitáramos una buena noticia. Y eso es lo que pasa con la humanidad y con el mundo. Que hay una situación tan complicada, tan terrible, que se necesita la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia del Señor. Pero esa noticia es importante y es necesaria porque las condiciones no son precisamente como el omnipotente, el todopoderoso, el creador, tenía en su propósito, en su plan. Y inicio con estos 3 versos del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, que nos dice: esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías. Todo comenzó como Dios lo había anunciado por medio del profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti. Él va a preparar todo para tu llegada. Alguien grita en el desierto: prepárenle el camino a nuestro Dios. Ábranle paso, que no encuentre estorbos. Esta podría ser una lectura que nos podría traer alegría. Se está anunciando la venida de alguien. Pero si la leemos con cuidado, nos está diciendo cosas que no son tan alegres. Alguien grita en el desierto: prepárenle el camino a nuestro Dios. Quiere decir, no está preparado. Ábranle paso, quiere decir, hay una cantidad de estorbos y obstáculos. Que no encuentre estorbo, pues imagínense cómo estaba el asunto, ¿no? Todo empieza con la historia de cómo el ser humano ejerció su libertad. Ahí se dio al traste a todo, porque no eligió cumplir el propósito del Creador. Pero la historia, así como empezó,
es la misma historia de hoy en día. Es la historia suya y la historia mía. No se nos facilita obedecer. No se nos facilita seguir el propósito que se nos marca. Y por eso les decía entonces, cada uno de nosotros en esa selectividad de su atención va tomando aquello que le agrada, aquello que se conforma a sus gustos, a sus propósitos, y no quiere saber de otra cosa. Y muchas veces los cristianos hasta nos peleamos con citas bíblicas, ¿no? Y si yo les digo las citas bíblicas dificilitas, pesadas, ustedes me salen con las de las promesas y las bonitas, sí, pero la Biblia también dice esto, y ahí estamos con nuestro debate, ¿no? Porque no se nos facilita someternos. La palabra humillación para los seres humanos es una especie de palabra obscena, una especie de mala palabra, una especie de insulto. Y no podemos cumplir el propósito del Señor si no nos humillamos. Y esta historia, les decía, empieza entonces con ese ejercicio de libertad donde el ser humano elige. Pero elige por sí mismo y elige por sus intereses. Elige por su comodidad. Privilegia su gusto, su placer, su deleite, su ego, que es probablemente la clave de todo lo demás. Y entonces, conforme va eligiendo así, se va desarrollando una historia que si no profundizamos en ella y vemos lo que hay de fondo, sería una historia chistosa, hasta divertida, ¿no? Cuando nosotros leemos en Génesis 3 acerca de esta figura que se menciona como la serpiente que habla al ser humano y le seduce y le engaña y todo lo demás, nos parece una historia, una leyenda chistosa, simpática, una historia divertida incluso, ¿verdad? Mira nomás estos, nomás, los engañaron y ¡ay, cómo hicieron esto! Pero no nos damos cuenta que es una manera de narrar una tragedia, algo muy, muy terrible. Es decir, si toda esta desobediencia simplemente fuera una especie de relato de estos cuentos que contamos, a lo mejor sería hasta divertido. Pero esa opción del ser humano, ese elegir el ser humano por sus intereses y por su ego, provocó una historia escrita con sangre. Y así está la historia. La historia de su país y del mío, la historia del mundo, la historia de la cultura humana, está escrita con sangre. De tal manera entonces que todo ese desbarajuste que se fue propiciando hizo que el Señor interviniera. Y ha intervenido a través de la historia humana de muchas formas, de muchas maneras. Y el ser humano parece que en su inconsciente, en su memoria antigua, entonces empezó a dejar registro escrito, no solamente de lo que era la revelación del Señor, del Dios, del Omnipotente, del Creador, del Todopoderoso, del Eterno, sino también de su devenir en todo esto, de esa historia cotidiana en todo esto. Y se fueron registrando de esa manera. No solamente, como decíamos, la voluntad del Señor, sino también la respuesta humana. Y esto hizo que en su momento personas inspiradas por el Señor se levantaran y denunciaran la condición en la que se estaba viviendo. Estos fueron los profetas. Y bueno, igual cuando leemos los profetas podemos leer las denuncias y podemos leer muchas cosas, pero para poder ejercer el oficio, para poder dar el anuncio, se vivía en condiciones tan complicadas y tan terribles que a veces esa es la historia que no conocemos. Como alguien dice por ahí, todas las historias tienen algo encubierto, una especie de historia detrás de la historia. Vemos los acontecimientos, pero con frecuencia no sabemos qué hubo detrás de esos acontecimientos, qué provocó esos acontecimientos. Y esto frecuentemente no nos lo preguntamos. El ser humano construyó de esta forma una civilización que encubriera con cuidado todo lo malo.
de tal manera que se miraran todas las cosas extraordinarias, se mirara la brillantez, el logro, el alcance, pero no el costo que lo había producido. Todavía hasta la fecha, alguien se puede maravillar, por ejemplo, con la construcción de las pirámides de Egipto, pero tal vez se ignora que fueron miles, cientos de miles de esclavos los que las construyeron y que dejaron su vida en esto. Incluso en la Biblia, por ejemplo, leemos acerca de las magníficas obras que construyó el rey Salomón. Pero si leemos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que sometió al pueblo a impuestos tan terribles, tan pesados, que solamente así se podía hacer todo esto. De tal manera que esta historia detrás de la historia hizo que nada más por la superficie se vieran todas esas cosas espectaculares, pero el costo se ocultara. Y entonces los profetas denuncian toda esta situación. Y cuando el evangelista Marcos inicia su mensaje, como los demás evangelistas, va al punto. No se pierde en detalles que no considera necesarios o importantes. Jesús es importante por ser el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo humanado. Hay muchas cosas alrededor de él, en su historia personal, en sus circunstancias personales, que pueden explicarnos cosas, pero que al evangelista realmente no le interesan demasiado. Por ejemplo, la niñez de Jesús. No le interesa demasiado. Hay una misión que cumplir y se enfoca en esa misión. ¿Y por qué fue necesaria esa misión? Y se propone explicarlo. Entonces Marcos avanza y dice, esta es la historia de cómo empezó el anuncio que hizo Jesús de la buena noticia. Y entonces alude al profeta Isaías. Pero el profeta Isaías es uno de los profetas, ¿cómo les diría? En mi rancho dicen más claridosos. No sé si me explico con la palabra. Una persona claridosa es una persona que evidencia lo malo, que no oculta, que no simula. Una persona claridosa es lo contrario de alguien diplomático. ¿Cómo se dice en inglés? Polite. Alguien que dice las cosas amables, suaves. El profeta no es eso. El profeta va al punto y va directo y va a lo que tiene que decir. Y si leyéramos el primer capítulo del profeta Isaías, probablemente no nos agrade. Probablemente dijéramos, ¿cómo se le ocurre decir eso? Nosotros queremos un Dios que nos sane, que nos ayude, que nos lleve, que nos cuide, que nos proteja, que lo alabemos de todo corazón y no haya ningún problema. Queremos un Dios que no nos moleste. Queremos un Dios que nos dé el descanso. Queremos un Dios accesible que nos resuelva el problema cuando llamamos a Él. Queremos un Dios de milagros. No un Dios de exigencias. No un Dios de obediencia. No un Dios de sometimiento. No un Dios de humillación. No un Dios claridoso. Pero si vamos a ser honestos, entonces al mensaje del Mesías, pues necesitamos verlo de cuerpo entero. Amén. Necesitamos procurar introducirnos lo más posible a su figura, a su historia, a su mensaje, a fin de entonces poder tener cierta razón en llamarnos cristianos. ¿Ustedes pensarían que un cristiano es alguien que no conoce al Mesías? ¿Que ha leído algún versículo por ahí? ¿O que solamente va a la iglesia y participa de los oficios religiosos y demás? ¿Eso es un cristiano? Bueno, esa es la razón por la cual yo me propongo invitarlos a meditar en esto. Solo que todo lo que he dicho hasta aquí corre el riesgo de producir en ustedes malestar. Y que, por ejemplo, alguien un poquito suspicaz, ¿verdad? Pueda decir, ay, el hermano Ábalos, yo creo que no durmió bien esta noche y viene medio molesto, medio fastidiado y nos está tirando duro. No, nada que ver, nada que ver. Como en otras ocasiones lo he dicho, creo que el Señor me ha traído aquí con ustedes y ustedes me han tratado bastante bien.
Han sido ángeles para nosotros en nuestra vida. Y no tengo absolutamente nada que sentir de ustedes. Solo que para poder dar la buena noticia, para poder decir las cosas buenas, tenemos que hablar del cuadro completo, a fin de no quedarnos solo con algo parcial. En el fondo y en realidad, el propósito no es desalentarlos, ni ponerles piedras en el camino, sino como dice el profeta Isaías, quiten los estorbos. Es decir, el propósito es que conozcamos al Mesías. El propósito es que nos identifiquemos con Él. El propósito es que nuestra vida tenga tal importancia y tal sentido que ustedes se vean en la posición en la que el Eterno los ha colocado. El otro día platicaba con una persona que está pasando por complicaciones muy difíciles y me decía, me siento una persona cobarde, me siento una persona desanimada, me siento una persona así. Sí, comentábamos, platicábamos y llegábamos a la conclusión, sí es muy fácil caer en esa trampa del desánimo y todo lo demás. Solo una aclaración. ¿Cuánta energía se requiere para poder superar las condiciones de vida? Le mencionaba a esta persona. ¿No es más fácil darnos por vencidos? Y por menos caer en una serie de condiciones complicadas. Cuando les menciono este ejemplo, quiero decir que yo reconozco en ustedes personas de lucha, personas de fe, que a pesar de las complicaciones y de los estorbos, aquí están. Y le doy gracias al Señor por ello. Y yo sé, estoy convencido de que no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Es más, en algunos de ustedes yo reconozco y digo, ay, no sé qué haría en sus zapatos. No sé qué haría si yo estuviera en su casa. Porque las historias que ustedes tienen, porque las dificultades por las que han atravesado, sus enfermedades, sus malestares, los pudieron haber atrapado de tal manera que no estuvieran aquí, que no estuvieran luchando, que no estuvieran peleando constantemente por aferrarse a su fe, como si algo en su corazón le dijera, camínale, camínale, no te quedes porque se acaba todo. Y eso reconozcan ustedes. Por esa razón, en realidad lo que yo quiero es animarlos. Lo que yo quiero es decirles, miren, el propósito del Señor es tan valioso, es tan importante, es tan transformador en nuestra vida, que merece y amerita todo el esfuerzo y sacrificio que hagamos. Es decir, hemos decidido, y permítanme resumirlo así, hemos decidido no ser personas comunes y corrientes, o como dirían en mi rancho, no ser del montón. Hemos decidido asumir un carácter, hemos decidido asumir un estilo de vida. Entonces, si hemos decidido esto, lo que me queda decirles es, paguemos el precio. Y si lo vamos a pagar, entonces acomodémonos en la posición que corresponde a alguien que ha hecho esa profesión de fe, que ha tomado esa decisión, que ha decidido eso. Dentro de todas esas disciplinas y toda esa decisión, hay cosas que nos quedan muy claras. Y entonces mi anuncio es hablarles de los riesgos que cometemos. Entonces, con todo comedimiento, con todo respeto, les leo esta parte del profeta Isaías a fin de que vayamos acomodando la historia y por qué se hizo necesario la venida del Mesías Jesucristo. Dice el capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vivió cerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados.
Dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabras de Jehová y de escuchar la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas me las tengo aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué contraste entre la práctica religiosa, la devoción y las acciones, el estilo de vida? Sí, claro que se convocaban, claro que había ofrendas, claro que había todos esos actos litúrgicos tan solemnes, tan impactantes, pero ¿de qué servía? Si había esta desigualdad, si había injusticias tan graves, si había abandonos tan terribles, que como decía la historia, se escribía con sangre. Habrá mucha diferencia, les invito a que se pregunten, ¿habrá mucha diferencia entre lo que describe el profeta y cómo vivimos hoy en día? No lo sé, pero les invito a que lo mediten, ¿no? Porque nuestro mundo no ha cambiado demasiado. Esto es una de las cosas más interesantes, que han cambiado las circunstancias, pero el guión de fondo parece repetirse una y otra vez, como si esto no tuviera fin. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en toda esta situación? ¿Qué se supone que nosotros debemos hacer? O como diría uno de los pensadores más brillantes, uno de los pensadores cristianos más brillantes, ¿cómo debemos entonces vivir? Bueno, eso es lo que yo me propongo meditar con ustedes. Eso es lo que yo me propongo invitarles para que reflexionemos acerca de nuestro estilo de vida, acerca de nuestra manera de vivir. No de 2, 3 acciones a realizar, sino de esa profesión de vida. Y como sé que nos vamos a embarcar en una aventura que no es tan sencilla, cada vez que meditamos en la palabra de Dios, estamos ante el Señor, el Creador, el Omnipotente, el Todopoderoso, el que permite que usted se levante cada mañana. Lo que quiero decir es que no es una lectura ligera ni superficial. No es el tema de una conversación. No. Me propongo que dialoguemos con el Señor. Me propongo invitarlos a dialogar con el Señor.
Y yo creo que cuando le buscamos, Él va a responder. ¿Qué les parece? Si hacemos de esto último una declaración para concluir nuestra meditación esta mañana. Continuamos el miércoles, el siguiente domingo, Dios mediante. ¿Qué les parece si le decimos al Señor: Señor, yo quiero meditar en ti? O como dice esta alabanza que cantamos con frecuencia, quiero conocerte. Quiero entrarme cada día en tu presencia y en tu conocimiento. Y si hay algo que deba transformarse y limpiarse, pues que se limpie y se transforme. Si están de acuerdo conmigo, les invito a que se pongan de pie y le digamos al Señor: